Pachita, la chamana mexicana, una mujer que era capaz de materializar órganos a voluntad, de sanar enfermos, moribundos y desahuciados. Todo esto mediante técnicas místicas, en una mezcla de tradiciones mexicanas y africanas, mediante las cuales Pachita podía contactar con entidades espirituales. Tal era su grado de conectividad sobrenatural, que llegó a ser poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, el gobernante de los aztecas. Este le explicó que estaba enojado, porque su imagen había sido manchada por los conquistadores, retratando a los aztecas como seres sanguinarios, que asesinaban a sus víctimas ofreciendo sus corazones al dios del sol, cuando en realidad sucedía todo lo contrario. Y es que, al igual que Pachita, los aztecas conocían la forma de alzar sus manos y materializar corazones u otros órganos, para luego introducirlos en cuerpos humanos y curarlos de manera sorprendente. Esta información me la han compartido algunos informantes que he logrado localizar y aún faltan más. Sin embargo, el día de hoy les dejaré al final de este video un testimonio, la grabación de una conversación de voz, con una persona que conoció a Pachita en persona y que fue testigo de la grandeza de sus actos. Y nosotros somos el umbral de lo oculto. Y esto es el enigma de Pachita, la chamana mexicana. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabúes y descubrir en medio de la terquedad, existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Nosotros somos el umbral de lo oculto. Bárbara Guerrero, la mujer detrás del nombre de Pachita, se envolvía en un manto de misterio y fascinación. Esta poderosa chamana mexicana, nacida en 1900 en un apartado rincón de Chihuahua, forjó una reputación de prodigiosa curandera, capaz de obrar milagros en la salud de los necesitados. Pachita creció bajo la tutela de un sabio africano, un mentor que le enseñó el arte de la curación, convirtiéndola en la maestra de la sanación que sería reconocida en todo México. A lo largo de su vida, desempeñó diversos roles, desde entonar melodías en las calles como cantante itinerante, hasta prestar servicios en un vibrante cabaret. Pero sin duda, su fama se cimentó en su papel de chamana, ejerciendo su arte en su hogar, en donde, equipada con un simple cuchillo de monte, manifestaba las artes curativas transmitidas por los espíritus. Pachita sostenía que era el receptáculo del espíritu de Cuauhtémoc, el último monarca de la gloriosa Tenochtitlán. Para ella, Cuauhtémoc no era un invasor en su cuerpo, sino un hermanito que compartía su existencia. Cada viernes, Pachita transformaba la Casa de las Brujas, un edificio emblemático en la colonia Roma de la Ciudad de México, en su sala de operaciones. Aquellos que acudían en busca de sus habilidades traían consigo lo necesario para el procedimiento: una sábana blanca, 1 litro de alcohol, un paquete de algodón y 6 rollos de vendas. La atmósfera se impregnaba de una mezcla de anticipación y reverencia, mientras Pachita, guiada por las antiguas artes curativas, iniciaba sus milagrosas intervenciones. Durante las operaciones, Pachita abría el cuerpo de sus pacientes y, según los relatos, extraía los órganos enfermos
y los sustituía con órganos nuevos y completamente sanos. Su capacidad para sanar a los enfermos iba más allá de cualquier conocimiento médico convencional. Con un poder que parecía casi divino, Pachita tenía la capacidad de generar vida donde antes había enfermedad y decadencia. En cada uno de sus rituales se decía que tenía la capacidad de invocar la existencia misma, mientras los pacientes yacían en su modesto lecho. Pachita levantaba la mano en un gesto casi celestial, y entonces, ante los ojos asombrados de los presentes, comenzaba a ocurrir lo impensable. De la nada, un nuevo órgano, pulsante, lleno de vida, comenzaba a materializarse entre sus manos. Estos órganos eran de origen místico, tejidos por los hilos invisibles de lo sobrenatural. Ella, como una tejedora de la vida misma, los creaba con su propia voluntad y su poder. A medida que el órgano aparecía gradualmente en su mano, los presentes eran testigos de un milagro en acción, de un misterio que se desplegaba ante sus propios ojos. A través de sus actos, Pachita desafiaba la realidad y demostraba que, en sus manos, lo imposible se convertía en posible. Una vez finalizado el procedimiento, los pacientes solo debían reposar durante unos días para recuperarse completamente. El fenómeno, en la década de 1970. Pachita se transformó en un fenómeno que trascendió las fronteras de lo cotidiano en México. Su nombre resonaba en los rincones más insospechados, capturando la imaginación de un diverso espectro de personas, desde místicos sábidos hasta expertos en el estudio de lo desconocido. Personajes destacados como Jacobo Greenberg, Stanley Krippner, Salvador Freixedo y Alexander Jodorowsky. Todos, entusiastas de lo esotérico, se sintieron intrigados y atraídos por las proezas misteriosas de Pachita. Se maravillaron ante la maestría con la que la chamana dominaba sus habilidades curativas y la fuerza sobrenatural que parecía fluir a través de ella. Además, su reputación llegó a los niveles más altos del poder de México. Margarita López Portillo, hermana del entonces presidente mexicano José López Portillo, se convirtió en una ferviente seguidora de Pachita. Tal fue su fascinación por las prácticas de esta enigmática chamana, que Pachita dejó una impronta indeleble en las más altas esferas de la sociedad mexicana. Pero el caso más atrayente y famoso es precisamente el que se da entre Jacobo Greenberg y Pachita. Jacobo Greenberg, un respetado científico, psicólogo y académico judío, decidió investigar y pronto se encontró inmerso en un mundo de misterios y maravillas que desafiaban su comprensión científica. Se adentró en la penumbra del consultorio de Pachita, un espacio donde la ciencia se entrelazaba con lo sobrenatural, y la realidad parecía desdibujarse ante sus propios ojos. Durante años, Greenberg observó y documentó los procedimientos de Pachita, asombrado por los milagros médicos que presenciaba. Como una especie de aprendiz, fue testigo de cómo Pachita realizaba complejas operaciones sin formación médica, solo guiada por los espíritus y un simple cuchillo de monte. Con sus propios ojos, Greenberg vio cómo Pachita extraía órganos enfermos y los reemplazaba por otros completamente sanos. La investigación de Greenberg no solo le permitió saber más sobre la vida de Pachita, sino que también abrió nuevas posibilidades de entendimiento para el académico, alimentando su teoría sintérgica, que propone que la conciencia puede alcanzar niveles superiores, donde la realidad y la percepción se entrelazan. El espíritu de Cuauhtémoc, en cuanto a los secretos y la magia ancestral revelados de Pachita. Esta área es bastante misteriosa y llena de anécdotas y testimonios personales.
Muchos de estos secretos y prácticas mágicas parecen estar relacionados con su afirmación de estar poseída por el espíritu de Cuauhtémoc y su habilidad para realizar curaciones milagrosas. Las culturas africanas y afrodescendientes tienen una larga historia de prácticas espirituales que involucran la posesión espiritual, donde se cree que un espíritu, ancestro o deidad puede entrar en el cuerpo de una persona y comunicarse a través de ella. Estas prácticas son comunes en varias religiones y tradiciones espirituales africanas, así como en las religiones afroamericanas como el vudú, la santería y el candomblé. Testimonio. A continuación, me complace compartir una grabación de audio con una de mis fuentes primordiales, Tamar Levy, una mujer de fe judía y ferviente servidora de Dios. Su testimonio es directo y de primera mano, ya que tuvo el privilegio de convivir con Pachita e incluso forjar un vínculo estrechamente personal con ella. Indudablemente, las detalladas descripciones surgidas de esta conversación proporcionan una invaluable riqueza de información que expande significativamente nuestra comprensión de Pachita, la célebre chamana mexicana. Shalom Meborak, muy buenos días. ¿Cómo estás, mi David? Ya te he contado en otras ocasiones que mi abuela paterna estuvo en un campo de concentración y ella era una gran vidente, muy, muy buena, y mi abuela tenía pues una energía muy, muy especial y muy, muy canija, o sea, muy fuertísima, una mente brillante. En aquellos entonces y la colonia Roma en la Ciudad de México siempre ha sido como legendaria porque muchas personas, el Brujo Mayor, Pachita, mi abuela, que también era muy conocida, pero a otros niveles, vivían ahí en la Roma. Entonces, pues yo iba ya casi a cumplir 15 años. 13, 14, 15 años cuando empezamos a ir, porque como yo nací con problemas congénitos, mi mamá se enteró y nos llevó. Y era una casa que también está en la colonia Roma, ya más pegada como a la Cuauhtémoc, allá donde está la Pink Zone. Y bueno, pues total que había, ya desde temprano había filas para ver a la señora. La señora era bajita, tenía un aliento muy feo. De hecho tenía como asimétrica la cara, como que en algún momento hubiera tenido una parálisis. Era una señora pues muy simple, muy, pues nada ostentosa. La casa, ella usaba solo una parte de esa casa para atender, donde había un cuarto, había una cama, pues ni siquiera cama, creo, era como un tipo catre donde ponía una sábana blanca. Del otro lado había un altar donde ella tenía algunas figuras, y donde ponía una vasija con agua y su cuchillo de monte. A ella la asistía su hijo Enrique, que también era pues joven, ¿sí? Y bueno, pues iba pasando a cierto número de personas que iba a atender al día. Nunca cobró, ella ponía una bandeja en la puerta para que quien quisiera dar lo que quisiera dar, diera. Si no querías dar, no dabas nada. Y bueno, ya cuando pasabas, ella empezaba a hacer una meditación, entraba en un trance y empezaba ella pues como que a transformar su energía, lo que se conoce como una posesión, porque le cambiaba la voz, se le afilaban las facciones, y ella se mantenía todo el tiempo con los ojos cerrados cuando hacía las curaciones o las cirugías energéticas, ¿sí? Ella decía que el hermanito Cuauhtémoc, que era el ente que pues se metía en ella y que le daba la sabiduría, era el Cuauhtémoc azteca.
y que lo habíamos calumniado miserablemente porque en las pinturas rupestres o en las pinturas que se han hecho de lo que se ha encontrado, donde hay a un hombre haciendo sacrificios, ¿no? En lo alto de una pirámide con un cuchillo de monte, que en realidad no era un sacrificio, sino cirugías energéticas. Ella tenía un poder mental y de verdad un manejo de la materia, porque ella aparecía órganos, los trasplantaba, quitaba, modificaba, hacía, deshacía y cerraba. Nunca usó suturas. Ella cerraba la energía, o sea, las heridas con sus manos. Había mucho calor cuando ella hacía eso. Y bueno, Jacobo Greenberg, como era muy sonado en aquellos entonces, también en la colonia Roma había una sinagoga, en aquellos momentos ubicada en la calle de Monterrey, también colonia Roma Sur, porque en esos momentos había mucho judío en esa colonia. Ya después se puso media gacha y pues ya se fueron emigrando a Polanco, luego Interlomas y shalala. Jacobo Greenberg empezaba a hacer sus estudios, era medio hipioso, y cuando se entera de Pachita, pues empieza a ir a verla como todos por curiosidad, y entonces empieza a descubrir y ve con sus propios ojos que la señora pues no era ninguna charlatana, era una persona que realmente era un canal, y que fuera quien fuera que la poseía, el llamado hermanito Cuauhtémoc, pues realmente sí podía hacer cosas espectaculares. Jodorowsky, cualquier cantidad de personas que iban y la calaban. De hecho, José López Portillo la llevaba a Los Pinos. A mi abuela igual, porque la esposa de Carmen Romano era muy, muy, muy creyente de todo eso. Tú sabes que todos los políticos, todos tienen un guía espiritual y alguien que les trabaja y alguien que les limpia, y todo mundo, todos, nadie se queda fuera, ¿sí? Entonces la llevaban a Los Pinos y les trabajaba y la regresaban, y curiosamente tampoco le daban nada. No, bien canijos. Pero esa señora, pues, en alguna ocasión tuve yo oportunidad de platicar con ella, y yo le decía que pues estaba yo muy impresionada con lo que hacía. Y su respuesta fue: no te impresiones. Dice, porque tú estás aquí ahorita conmigo porque tienes mucho de lo que yo tengo. Pero como yo crecí muy conflictuada con mi abuela, porque pues tenía mala relación con mi madre, y mi mamá siempre nos decía que era una bruja y que era una hija y que no le hiciéramos caso y que era una mala persona y shalala, pues a mí todo eso sí me conflictuó, ¿sabes? Porque pues no sé, yo pensé que todo eso era muy malo, lo que me enseñaban que era del diablo, y pues sí, le tenía yo cierto miedo. Sí, ella tenía unas manos muy ásperas, porque en algún momento me sobó la cara y tenía unas manos muy ásperas. También tenía como una nube en un ojo, o sea que no veía muy bien. Y cuando no estaba en trance tenía una voz pues como de abuelita, bien, o sea, tranquila. Cuando entraba en sus trances era cuando ya hablaba como hombre. Me dio la oportunidad de estar en 2 cirugías, porque yo le decía que yo quería ser enfermera, que me gustaba la medicina, que yo quería ayudar a los enfermos. Y es real, desde que yo tengo memoria, ese ha sido uno de mis principales objetivos en la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues me dio la oportunidad, porque no a cualquiera dejaba. De hecho, Greenberg y Jodorowsky y varios que iban se tenían que disfrazar y tenían que hacer fila, porque ella no quería que nadie estuviera ahí presente. Entonces tuve el honor de conocer a Pachita. Luego ya pues a Jacobo lo veíamos por fuera. Incluso varias veces nos echamos un cafecín, porque Pachita muere por ahí como por el 84, si no mal recuerdo.
Y bueno, pues Greenberg ya se desapareció un poquito más tarde. Sí tenían sus papás billetes, sí tenían, pero pues él era medio rebeldón, él tenía como que otras cosas ya en la mente y pues los judíos muy ortodoxos no lo veían del todo bien. Entonces él primero empezó en una casa en Coyoacán, donde pues ahí estaba todo lo místico, ¿no? Todos los hipiosos y que pensaban diferente nos reuníamos ahí. Y luego pues ya apareció Teresa, la supuesta esposa, y sí hizo muchos avances y toda esa situación de la sinergia sale a raíz de que se empieza a estudiar a los chamanes. No todos tenían el potencial de Pachita, también estudió a otros veracruzanos y a otros de Sonora, a Doña Petra, que esa señora también está muy cañona. Y entonces empieza a entender que pues la materia siempre se concentra aquí, ¿no? Y empieza a develar cosas que obviamente a los grupos religiosos y a la gente que de verdad mueve el poder, a la gente que de verdad tiene los hilos de las marionetas, pues no le convenía. Entonces, pues se lo llevan y lo tienen allá hasta que después pues ya muere. Hemos llegado al desenlace de este fascinante documental. Sin embargo, esto solo ha sido un atisbo a la vida de una extraordinaria mujer, dotada de dones y habilidades que desafiaban los límites de lo que percibimos como realidad. Pachita, la chamana mexicana, un personaje que trasciende lo cotidiano y nos desvela un mundo donde lo sobrenatural se fusiona con lo tangible. Yo soy el documentalista, y esto fue el enigma de Pachita, la chamana mexicana.